Locales, de 21 a 23. Un magazine que ya es un clásico. En esa estamos. En esa estamos. Vemos venir de lejos el fin de semana en FM Oeste. Somos compañía, somos streaming. De lunes a viernes, aquellas canciones que nunca olvidaste. Oeste es pop, oeste es rock, música multicolor. En la segunda mañana, lunes a viernes, de 10 a 12, en FM Oeste 106.9. Escuchanos en fmoeste.com.ar. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón. La Ingrata, un grupo joven dedicado al diseño digital con una trayectoria de más de 10 años en el rubro, creando soluciones innovadoras para las marcas y sus clientes. www.laingrata.com.ar. Pasá la tarde con nosotros. Juanjo Garone te hace la segunda con su interminable colección de discos. De lunes a viernes, de 13 a 17, el Club Retro, la máquina del tiempo, por FM Oeste. Somos clásicos, somos streaming. Los sábados a la noche somos tu mejor previa. House, dance, todos los géneros y exponentes de la música electrónica. Oeste Remix. Musicaliza Carlos Pizzi. Oeste Remix. Sábados de 23 a 0 horas en FM Oeste. Somos ritmo. Somos streaming. El mosquito no discrimina a nadie. ¿Y ahora quién nos escucha a nosotros? Este es el aporte de tu radio para prevenir juntos el dengue definitivamente. Síntomas de la enfermedad: fiebre, alta cefalea, dolor muscular y de las articulaciones, pérdida del gusto y del apetito, náuseas, vómitos, dolor de estómago intenso y continuo, hemorragias nasales, bucales o gingivales. Actualmente no existen vacunas ni otra forma de prevención que eliminar el mosquito. Colaboramos para que el dengue se extinga de forma total. ¿Qué sentía usted? ¿Cómo se dio cuenta? Tenía fiebre y dolor de cabeza y vómito. Juntos, tu radio y vos podemos hacerlo. Colaboramos para que el dengue se extinga de forma total. Oeste 106.9. Fin de espacio publicitario. Seguí nuestros programas en vivo en nuestro canal de YouTube. Búscanos como FM Oeste 106.9. Somos radio y contenido por demanda. FM Oeste, orgullosamente locales. Es la hora 16:58 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 48%. Desde la ciudad de Aedo, FM Oeste 106.9. Orgullosamente locales. Llenamos tus oídos con canciones. La música hace bien. FM Oeste 106.9. Orgullosamente locales. En tu auto, en el colectivo, en el Sarmiento, en tu casa y en el barrio. 106.9. 106.9. FM Oeste. Orgullosamente locales. Te acompaña cuando te despertás, en tu negocio, en el tren, viajando a tu casa. Distinta a todas. FM Oeste 106.9. Orgullosamente locales. www.fmoeste.com.ar. No hay barreras ni límites. En tu PC, www.fmoeste.com.ar. Radio en vivo desde donde estés. Twitter, @FMOeste. Facebook, FM Oeste Aedo. 106.9. Orgullosamente locales.
En el oeste está la JITE, pero además pasan muchas más cosas. Noticias de Ituzaingó, Morón y Hurlingham en nuestro sitio web www.fmoeste.com.ar. www.fmoeste.com.ar. Si pasó en tu ciudad, pasa por Oeste 106.9. Orgullosamente locales. 1, 0, 6, 9, 106.9 FM Oeste. Orgullosamente locales. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Una emisión más de Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, y hoy estamos trabajando en este feriado de fin de Semana Santo. Exactamente, con plantel completo, como rezábamos la semana pasada. Así que bueno, este programa va teniendo conducciones que van variando. Hoy tenemos la compañía del licenciado Marcelo González Moreno, Cecilia Cascone, Eduardo Mundaño Osuna y quien les habla, Estela Carbone. Y bueno, también tenemos que agradecer la asistencia técnica que nos hace Alejo Percudani y Alejandra Falcone, y la operación de Mailén Pizzi. En el primer bloque siempre se lo damos a Marcelo González Moreno para que nos cuente efemérides sanmartinianas y reflexiones sanmartinianas. ¿Qué nos trajo para hoy, Marcelo? Perfecto. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ante todo les deseo que tengan una muy buena semana y bueno, una buena Pascua de Resurrección. Bueno, en el día de hoy, bueno, seleccioné del libro de Llavén, que es nuestro libro de cabecera sobre las Don Jacinto Llavén, las efemérides sanmartinianas. Tomé la fecha del 13 de abril del año 1829, una carta que San Martín le dirige a su amigo Bernardo de O'Higgins, haciendo referencia a la situación en la que encontró el país cuando él intenta regresar para establecerse en el territorio de las Provincias Unidas, que ya se empezaban a llamar de a poquito Confederación Argentina. Seleccioné aquí del libro, les voy a ir leyendo y después vamos a hacer un comentario y reflexión. San Martín escribe a don Bernardo de O'Higgins desde Montevideo. El objeto de Lavalle, haciendo alusión a la entrevista que ha mantenido con el coronel Trole y con Andrés Gelioves, era que no me encargase el mando del ejército de la provincia de Buenos Aires y transase con las demás provincias, para garantizar por mi parte y la de los demás gobernadores el movimiento que se había realizado el 1 de diciembre. Pero usted sabrá y conocerá que este estado de exaltación a que se ha llegado en las pasiones era absolutamente imposible reunir a los partidos en cuestión, sin que uno quedase al arbitrio del otro y hasta en el exterminio del otro. Por otra parte, los autores del movimiento del primero son Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solo al país, sino al resto de la América, con su infernal conducta. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres, pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre de bien y un malvado. Dentro de lo que fue la vida de don José de San Martín, tenemos que tener en cuenta que la finalidad de él no era irse al exilio,
se tuvo que marchar al exilio. En un contexto en el cual él había llegado en 1812 con la finalidad de liberar las Provincias Unidas, de formar una nueva patria, de liberar al resto de Sudamérica de la dominación realista, y nos encontramos con que ya a partir del año 1820 empiezan los enfrentamientos entre hermanos, que era lo que él quería evitar. Por eso, a partir de 1824, ya radicado en Europa, empieza a analizar la situación americana y ver la posibilidad de radicarse en Mendoza. Él amaba mucho su Mendoza y quería pasar el resto de su vida ahí. Con esa finalidad, desde donde estaba radicado en Bélgica, pasó a Inglaterra y de ahí en el año 1828 se embarca hacia Buenos Aires. Ya estando en Brasil, se entera del movimiento que había tenido lugar el 1 de diciembre del año 1829, en el cual el general Juan Lavalle había derrocado al gobernador Manuel Dorrego, y bueno, a instancias de un grupo de personas que lo convencieron, había sido fusilado. Esto generó una situación caótica en el país y justamente tanto el bando unitario como el bando federal querían tenerlo a San Martín de su lado. Él toma conciencia de que no podía estar de parte de un bando ni del otro, porque él había venido para unir esta patria, para liberarla, y se ve en la necesidad de tener que regresar a Europa. Él recibió, como lo dice en carta a O'Higgins, emisarios de Lavalle, recibió distintas personalidades, inclusive un emisario de Pueyrredón, que lo fueron a ver, estando en Montevideo. No llega al puerto de Buenos Aires, pero bueno, decide marchar nuevamente a Europa. En un contexto difícil en el cual los partidarios de Rivadavia, que en realidad eran enemigos también de don José de San Martín, habían culpado a Manuel Dorrego de la pérdida de la banda oriental. Tenemos que tener en cuenta que hacía muy poquito que había terminado la guerra contra el Imperio del Brasil, guerra en la cual el general Juan Lavalle tuvo una destacadísima actuación. En la batalla de Ituzaingó venció rotundamente a los brasileños, ya independizados de Portugal desde 1822, los vence totalmente y claro, cuando regresan con las tropas aquí al Río de la Plata, en medio de ese juego político que se realizó, Bernardino Rivadavia, que se había autoproclamado presidente, y su ministro, Manuel José García, habían llevado a cabo la tramitación del fin de la guerra con el Brasil, y en un acuerdo final, porque hubo varios acuerdos preliminares, en un acuerdo final con la intervención de la Embajada Británica, con la Embajada Británica en Brasil, porque todavía no había legación británica oficial en Buenos Aires, se firma la entrega del territorio a Brasil. Cuando hacen todo el acuerdo, el gobernador no era Manuel Dorrego, estaba a cargo del gobierno Bernardino Rivadavia, el cual renuncia al cargo ante la situación, digamos, vergonzosa que se estaba viviendo, y tiene que asumir la gobernación de Buenos Aires y también estar como encargado de la diplomacia exterior don Manuel Dorrego. Y a él no le queda más alternativa que firmar el tratado de paz final. Y bueno, mucha gente se sintió dolida, defraudada, inclusive Juan Lavalle, porque no le aclararon cuál era la situación, y los partidarios de Bernardino Rivadavia le hacen creer que la pérdida del territorio oriental fue por culpa de Manuel Dorrego. Bueno, se van a enfrentar y es derrotado el 1 de diciembre de 1829 y ejecutado el 13 de diciembre. En ese momento, el mismo 13 de diciembre, le escribe a su esposa, que era Ángela Bodrix, le escribe una carta de despedida dirigida a ella, a sus dos hijas también. Y bueno, en definitiva no culpa ni trata de generar enemistades, trata de ponerle fin a una crisis política y acepta su situación como mártir de un contexto histórico complicado en el cual dos ex
asistentes de San Martín, 2 militares que habían estado al servicio de don José de San Martín, terminan enfrentados por una crisis entre hermanos. Manuel Dorrego había estado en el Ejército del Norte junto a Belgrano, pero después también estuvo en el Ejército Libertador, al igual que Juan Lavalle. Perdón, Dorrego no estuvo en el Ejército Libertador. Estuvo en el norte, en el Ejército del Norte, estuvo en Tucumán. Estuvo en Tucumán con Belgrano. Cuando San Martín fue jefe del Ejército del Norte, pero nunca fue soldado de San Martín. Bien, bueno, gracias por el dato. Así que bueno, en ese contexto, 2 personas que habían estado luchando por la causa de la independencia se van a ver involucrados en una lucha interna que era lo que quería evitar don José de San Martín. Así que bueno, él decide regresar a Europa. Así que bueno, les agradezco. Gracias, Marcelo, gracias. Sí, ¿algún comentario? Sí, quizá tenemos un poco visiones distintas con relación al tema con respecto a Marcelo. De la Convención Preliminar de 1827, que fue la que consiguió Manuel García, fue denunciada cuando llegó a Buenos Aires con ese acuerdo, y fue inclusive denunciado por Bernardino Rivadavia delante del Congreso. El Congreso, en aquel momento, el Congreso que regía la República Unitaria que gobernaba Rivadavia, denunció el acuerdo de Manuel García, que no se hizo efectivo nunca. El acuerdo de Manuel García decía que la provincia de la Banda Oriental pasaba a manos del gobierno brasileño, convirtiéndose en la provincia cisplatina. Pero fue tanto el lío que produjo ese revuelo que se produjo la caída de Rivadavia. Ahí se producen elecciones en donde asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires Manuel Dorrego. Manuel Dorrego envía otra comisión para tratar de conseguir el acuerdo de paz con el Brasil, encabezada por Guido y por Balcarce, y traen la convención preliminar de 1828. Hubo 2 convenciones preliminares, una de 27 y otra del 28. El del 28 daba la libertad a la Banda Oriental, es decir, no era ni argentina ni brasileña, se le daba la libertad. O sea que son 2 convenciones preliminares distintas. La que firma Dorrego es la del año 28, que le daba la libertad a la Banda Oriental. Por eso es que hay algunos soldados del ejército republicano, como Lavalle, que la consideran una traición. Y mucho más teniendo en cuenta que muchos soldados que habían participado de la guerra contra el Brasil, como por ejemplo el coronel Charles Frederick Louis de Bransen, muere en la batalla de Ituzaingó, y muere conjuntamente con su edecán, y el edecán era Joaquín Lavalle, hermano menor de Juan Galo de Lavalle. Es decir, que Lavalle sintió en cierta medida un poco una traición, el hecho de que habían muerto tanto sea familiares como amigos personales de él, y que después con la firma del tratado por parte de Dorrego lo había considerado una cierta traición a todo eso, sumado también a lo que se pudo haber sido influenciado por algunos porteños, ¿no?, que habían tratado de motivar el fusilamiento de Dorrego. O sea que es un poco más complicada la historia, digamos. Sí, ¿no? seguro. Pero está muy bueno estas posturas y poder manifestarse. Marcelo. No, lo que, digamos, a mí nunca me cierra ni me va a cerrar cómo va a haber argentinos que no van a reconocer en ese contexto la labor que hicieron por la patria ambos próceres, ¿no? Y cómo van a incentivar el asesinato de Manuel Dorrego. Por ejemplo, digamos, dentro de ese contexto, Varela, por ejemplo, es el que insta al fusilamiento de Dorrego, del Carril también. Del Carril dice que hasta si no hay un juicio previo se puede inventar narrar un juicio supuesto. Y después del Carril fue ministro de Justicia. Claro, a lo que yo me refiero es que más allá de las influencias que pudieron haber tenido esta gente que nombraba Marcelo, también había un trasfondo personal entre Lavalle y Dorrego. Sí. Había unas cuestiones personales que no solamente fueron políticas.
Ya la mala relación entre Dorrego y Lavalle venía desde el año 14, cuando Dorrego había sido parte del ejército unitario, porque Dorrego empezó su campaña militar como unitario, como jefe unitario, cuando invadieron la banda oriental persiguiendo a Artigas, y siendo derrotado en la batalla de Guayabos en enero de 1815. Entonces ya desde ahí que entonces se puede llegar a... Eso lo plantea Patricia Pasquali en su libro sobre Lavalle, que plantea que ya desde ahí podemos encontrar el germen del encono que había podido existir entre Lavalle y Dorrego. O sea que excede un poco el tema de las cartas. Sí, no, pero además Lavalle en sus memorias dice que la historia lo va a juzgar y que él jamás va a estar lo más, en sus palabras dice que jamás va a estar lo más tranquila su conciencia respecto al fusilamiento de Dorrego. Sin lugar a dudas, él reconoce que es una mancha que tiene en su trayectoria a instancias de lo más ilustrado de la élite de Buenos Aires. Ahí tenemos gente, como usted dijo, del Carril, que va a ser quien dice, bueno, si no hubo un juicio, se inventará el juicio. Fue directamente una vergüenza. Y Varela, que es el que dice, bueno, insta a que lo fusilen a Dorrego y después dice, cobardemente, estas cartas son para leerlas y luego destruirlas. Esto nos hace ver la poca ética que tenían estas personas que con manejos políticos utilizaron a dos próceres militares de la patria. Sí, sin lugar a dudas. Yo no estoy negando para nada que existieron esas cartas que pudieron haber acicalado el tema del fusilamiento de Dorrego, pero a lo que yo voy es que no podemos circunscribirnos solamente al tema de las cartas. Había ya un encono personal anterior entre Lavalle y Dorrego. Sí. Ya desde el año 15, el año 14, cuando recién... Porque el jefe del ejército Lavalle entra, era Dorrego. Claro, el Dorrego entra con la designación del directorio. Él era directorial también. Claro, sí. Ellos formaban parte del ejército que estaba bajo las órdenes de Alvear. De Alvear cuando entra en la banda oriental. Exactamente, claro. En persecución de Artigas. Claro. Y bueno, y una de las ramas de ese ejército se subdivide y se lo dan a las órdenes de Dorrego. Sí. El jefe de los granaderos, porque había un escuadrón de granaderos a caballo que formaba parte del ejército de Dorrego, era Lavalle, con 17 años. Era teniente con 17 años y era jefe de un escuadrón de granaderos que formaba parte del ejército de Dorrego, que venció primero en Marmarajá y después es derrotado en Guayabos en enero del 15, el 10 de enero del 1815. Y ahí hay un encomono porque el ejército de Dorrego es derrotado y Dorrego con su plan mayor escapa cruzando el río Uruguay. En cambio, Lavalle con el resto de los soldados que habían sobrevivido al combate tratan de volver solos. Entonces eso es una de las cosas que le reclama Lavalle en su momento, que Dorrego se rajó con todo su estado mayor, dejando al resto de los soldados a su buena suerte. Eso lo cita también Di Meglio en el libro sobre Dorrego. Di Meglio también lo cita. Brienza en El Loco Dorrego. El Loco Dorrego, sí. Y de que dejaron a su buena suerte a los soldados, y eso Lavalle también como se quedó Lavalle con el grupo de soldados que habían sobrevivido a ese ejército de Buenos Aires, es como que eso es una de las cosas que le reclama a Dorrego a través del tiempo, ¿no? Le reclama a Lavalle a Dorrego porque se considera un acto de cobardía. Lo que exactamente. Sí, eso sí. Lo considera un acto de cobardía de que Dorrego se haya haya abandonado a sus soldados que habían sido vencidos y se cruzó con su estado mayor hacia la provincia de Entre Ríos, cruzando el río Uruguay. Marcelo, quiere ir cerrando su bloque, así volvemos. Perfecto. Bueno, al segundo. Sí, mi idea, era que tengamos en cuenta que nuestro máximo prócer, que es el general San Martín, al regresar a la patria, con la idea de venir e instalarse en su Tebaida, Mendoza, se tiene que volver a Europa porque ambos bandos, que ya estaban bien definidos, el unitario y el federal, trataban de tenerlo cada uno de su lado, y él, como lo había dicho antes, no quería desenvainar su espada en pos de una lucha interna, sino que la había desenvainado por la causa de la emancipación. Y eso es, en la carta que le dirige a don Bernardo de O'Higgins, lo deja ver, echándole la culpa, lógicamente, a Bernardino Rivadavia, que estaba detrás de todo esto.
Gracias, Marcelo, por este bloque. Gracias por los aportes de Eduardo. Una pausa y volvemos al segundo bloque. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Todos los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Comunicate con nosotros al teléfono de la radio 11 21 98 3145. En YouTube nos encontrás como FM Oeste. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Seguimos con Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, y en este bloque que siempre se lo damos a Eduardo, ¿qué nos trajiste para hoy? Un pequeño recuerdo, ¿no? Porque en el día de ayer se cumplieron 101 años del fallecimiento de Josefa Balcarce San Martín, la nieta menor del general. Doña Pepa, como le decían habitualmente, como le decía el mismo general. El mismo general la llamaba Pepa. Y Pepa fue como un diablillo para la vida del general. Siempre fue la que siempre estuvo a su lado hasta el momento de la muerte del general, conjuntamente con María, con su hermana, pero la que destacó por su personalidad más jovial siempre fue Pepa, la que siempre estaba haciendo alguna broma o algún chiste o una cosa que ayudaba en la vejez del viejo, ¿no? Y bueno, Pepa fue la única que se casó de las dos hermanas, porque María murió joven, murió de una mala praxis, murió en el año 1861. Es decir que... pero Pepa vivió muchísimos años hasta el año 1924. Es decir, que fue la última descendiente de ¿Y qué personalidad? Una personalidad total, una personalidad digna de su abuelo. Hay una historia que se cuenta sobre Pepa, que bueno, que ella tenía un pequeño chateau en los campos de Francia, y resulta que en la Primera Guerra Mundial, en la que estaban los alemanes y los franceses combatiendo, entre ellos se estaban masacrando, ¿no? Y cerca de donde estaba el chateau de Pepa estaba la línea del frente de combate, entre el frente de batalla entre los alemanes y los franceses. Y Pepa había acondicionado su chateau, su casa, como un asilo de ancianos. Y cuando se produjo la guerra, cuando estalló la guerra, lo cambió como un hospital de campaña. Entonces, al estar cerca de la línea del frente, muchos heridos del frente de batalla acudían a la casa de Pepa a ser asistidos en sus primeros auxilios médicos, ¿no? Tanto es así que Pepa había conseguido un equipo de rayos X, una absoluta modernidad para aquellos años. Claro. Y cuenta la historia de que una vez Pepa sale de su chateau y había un carromato cargado de heridos alemanes, que los alemanes eran el enemigo del francés, ¿no? Y entonces Pepa se le acerca al oficial francés que estaba a cargo del carromato y le dice, ¿son heridos? Entonces le dice el francés, le dice, sí, oui madame, pero son heridos alemanes. Entonces Pepa le dice, yo no le pregunté de qué nacionalidad era, hágalos pasar. Aguerrida totalmente. Y bueno, y los hicieron entrar y los atendieron a pesar de que eran los soldados enemigos, ¿no? Pero bueno, esa visión humanista tan grande que creo tan que fue tan sanmartiniana, sin lugar a dudas, tan sanmartiniana, digna nieta de su abuelo. ¿Y ¿no? ella qué edad tendría, si sabes el dato, cuando murió el general, ella qué edad tenía?
Y eran adolescentes las dos niñas. Ya eran nacido en 1836, 38, por ahí. En 1836, o sea que tenía alrededor de unos 14, 15 años. Claro, era, bueno, chica y a su vez, pero se ve que ya su carácter estaba recontradefinido. Exactamente. Se pinta el general rodeado de sus niñas en sus últimos momentos, pero eran ya adolescentes, no eran tan chiquitas en el momento de que murió el general. Y María era mayor, así que, bueno, le acompañaron en los últimos años al general. Pero bueno, la personalidad de Pepa fue una cosa, bueno, por eso mismo que cuento de su colaboración durante la Primera Guerra Mundial, su gobierno, el gobierno de Francia, porque ella era francesa evidentemente, la condecoró con la Legión de Honor, la más alta condecoración que entrega el gobierno galo, que entrega el gobierno francés con la Legión de Honor, la condecoró a ella. Pepa estuvo también, por ejemplo, cuando se inauguró el monumento a San Martín en 1909. Cuando se inauguró en octubre de 1909 estuvo en los actos el monumento de Boulogne-sur-Mer. Qué monumento presente. Maravilloso, extraordinario, y hay una leyenda, ¿no?, respecto de ese monumento. Sí, el monumento del bombardeo en 1944. Claro. Dice la historia que bueno, en Boulogne-sur-Mer había una base naval de submarinos muy importante alemana, ¿no? Estamos hablando de la ocupación alemana de Francia. Y hubo un bombardeo muy importante en junio de 1944 que arrasó prácticamente toda la zona del puerto, pero milagrosamente la estatua del general San Martín no recibió ningún tipo de daños. Algunos pequeños daños menores, algunas esquirlas. Sí. Yo tengo fotografías de la pata del caballo que está levantándose en el aire y justo está con un agujero en el medio de la pata. Pero después otro tipo de es la misma estatua que está en la ciudad de La Plata. Exactamente. Es la misma estatua que está en la ciudad de La Plata. Sí. Es decir que, bueno, y los franceses, la gente de Boulogne-sur-Mer, dice que se trató del milagro de la estatua de San Martín. Claro, comentan eso. Por eso digo, hay como una leyenda alrededor del monumento. Inclusive hubo un intento de traer los restos de Pepa acá a la Argentina. Y como ella era francesa, el gobierno francés no lo permitió. Ella es considerada una heroína del país por las acciones que llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. Y después dejó... la Fundación Balcarce. Claro, sí, pero digo, fue ella la que dejó a mobiliario y demás pertenencias en Argentina, en el Museo Histórico Nacional. En el Museo Histórico Nacional. Se habían hecho previamente las gestiones y las había realizado en primer lugar Mariano Balcarce, su padre, y las termina concretando Pepa Balcarce. Cuando muere Mariano, lo concreta ella. Claro, se las dona al que era director del museo, Carranza. Era el director del Museo Nacional Histórico, del Museo Histórico Nacional, doctor Carranza. Él recibe todo el mobiliario. Y a su vez, otro de los que recibió una gran carga de información sanmartiniana fue Bartolomé Mitre, porque Bartolomé Mitre recibió todo lo que era la parte de correspondencia y documentos que eran de su abuelo y se le entregó Pepa, y esos son los que sirvieron de base para hacer la historia de San Martín de la emancipación americana que hizo Mitre. Recibió la totalidad del archivo que tenían. Exactamente. Y eso ha servido para que Mitre armara su historia de San Martín. O sea que la historia de Pepa es realmente una historia no solamente importante en todo lo que tenga que ver con los sanmartinianos, porque ella fue una promotora y una divulgadora de lo que había sido su abuelo, ¿no? Sino también ella misma como una personalidad muy importante. Una historia propia ella también. Exactamente, una historia importante. Claro. Por eso los valores que se reciben de la familia. Lo que hizo Pepa de hacer atender a los heridos del bando enemigo, bueno, lo hacía San Martín también después de una batalla. Después de una batalla el enemigo no tenía que ser dejado que se muera, tenía que ser atendidos. Y eso seguramente se lo enseñó a sus nietas. Seguro. Exactamente. ¿Querés ir cerrando el bloque con algo más o pasamos a la poesía que nos trajo? Ya con esto, lo que hemos charlado aquí es muy lindo todo. Sí,
la verdad que es interesantísimo el tema y sería interesante en algún programa traer a Roberto Colimodio, que estuvo en un conversatorio hace poco. Sí, exactamente, sí. El viernes pasado fue. El viernes pasado con la Asociación Sanmartiniana Josefa Balcarce, y estuvieron en un conversatorio sobre la vida de Josefa, así que sería interesante traerlos a ambos o convocarlos en algún programa una cita postilla nomás con relación a Pepa. Vos sabés que yo siempre tenía entendido de que había quedado conjuntamente con los restos de su marido, Santiago Estrada de apellido. Era Gutiérrez Estrada. No sé por qué me había seguido Santiago Estrada. Gutiérrez Estrada, que era un diplomático, claro, exactamente, un diplomático mexicano, que habían sido enterrados en el mausoleo de la familia ¿cómo está ahí? Ahí en Brunoy. En Brunoy estaba el mausoleo de la familia Balcarce. Y supuestamente habían sido los únicos que quedaban todavía dentro del mausoleo. Pero hace unos años atrás surgió una variante, una nota, una novedad, no sé, algo que tendríamos que investigar. Es de que cuando quedaron ellos dos solos, los familiares de Gutiérrez Estrada vinieron desde México y trajeron y se llevaron los restos de él. Porque él era mexicano, de la zona de Yucatán, y conjuntamente con él se hubiesen llevado los restos de Pepa. Supuestamente hoy día el mausoleo estaría vacío. Esto es una novedad que me lo trajeron hace 3 o 4 años atrás, que supuestamente se lo llevaron a los dos, a Pepa por ser esposa de Gutiérrez Estrada. Habría que confirmarlo. No tengo novedades al respecto. No dijimos recién que están en Francia. Supuestamente están en Francia, es lo que se dice en la historia, pero existe esta versión y hay gente que, por ejemplo, un jefe del regimiento de Granados a Caballo, a mí particularmente me dijo que los restos no estaban ahí. Bueno, la gestión que se hizo durante la presidencia de Perón para el centenario de la muerte de San Martín en 1950, habían realizado una gestión para traer los restos de Pepa, y fue ahí cuando le dijeron que no, que Pepa era francesa y se quedaba en su país. Que era así lo que lógico, bueno, ¿no? Tal vez. Sí, y sí. Versiones hay tantas. No, pero estaría interesante la confirmación de estos datos, así contamos una historia veraz y no suposiciones. Así que bueno, estaría bueno conseguir la documentación correspondiente. A eso es lo que voy. Es una historia que me ha llegado, que no tengo ningún tipo de confirmación. Así que por ahí sería interesante. Está muy bien para abrir, fuentes, abrir la investigación. Cecilia, ¿cómo es esto de la poesía que tenemos para ofrecer y compartir? Es una poesía escrita por Jorge Luis Borges, no recuerdo ahora el año, porque fue en el 85, creo que fue, en 1985. Exactamente. Y queríamos ponerle la música, encontramos la música de Ciro, Héroes de Malvinas, porque la compuso bastante después de la guerra, Ciro, pero en sí destaca la valentía, por eso es Héroes de Malvinas y el estribillo es hermoso. Destaca la valentía que tuvieron, porque aún así con muy pocas herramientas, muy poca preparación, ellos lo dieron todo, pero todo. Entonces, y es un poco lo que hablábamos con estos últimos invitados, los que tuvimos durante este mes, que fue el mes de Malvinas, y es lo que nos explicaron ellos, ¿no? Que con alambre, como sea, pero le ponían el pecho. Y esto habla un poco también la música que van a escuchar de fondo de la poesía de Jorge Luis Borges, que, bueno, es una historia de 2 soldados. Claro, retomamos el tema Malvinas porque todo el mes de abril le estamos dando lugar a la causa Malvinas, así que gracias a la asistencia de Alejo Percudani ha hecho la compaginación con el tema musical y la poesía. Gracias, Mailén, si lo podemos compartir. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron
de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Juan López y John Ward. Tal el título escogido por Jorge Luis Borges. Relata la historia de dos jóvenes soldados, uno argentino, inglés el otro, que coinciden en el frente de batalla. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Jorge Luis Borges, 1985. San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, al servicio de la patria. Ser sanmartiniano es cumplir con la patria, la cultura y el bien común. Súmese, su país lo necesita. Eres del día, es el de la vida. Esta es mi esperanza, la conciencia el mejor juez. Seguimos con Cóndor de los Andes y como veníamos comentando que la causa Malvinas está compartiendo este programa todo el mes de abril, hemos convocado para esta ocasión a la profesora de Historia Alicia Panero, que además es
investigadora y autora de varios libros. En este caso, conversamos sobre el libro Mujeres Invisibles, que es una investigación sobre las mujeres en Malvinas, y como ella está en un viaje, tuvimos que hacer una grabación. Así que por eso van a oír que, los sonidos que tienen las grabaciones que hemos podido realizar. Maylén, ¿podemos compartirlo? Bueno, buenas tardes. Estamos en este bloque con la profesora de Historia y investigadora y autora del libro Mujeres Invisibles, Alicia Panero. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Un gusto que puedas estar en Cóndor de los Andes para comentarnos un poquito cómo fue este libro, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, cuándo se te ocurrió hacer Mujeres Invisibles. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por el interés de ustedes en este trabajo, que ya tiene casi 11 años, pero que fue actualizado y reeditado en el año 2022 por la Universidad Nacional del Oeste. Yo descubrí a las mujeres cuando decidí hacer el libro. No había tenido nunca una noticia ni un indicador de que hubiese habido mujeres participando en la guerra, y mucho menos que tuviésemos 16 veteranas por la misma ley de veteranía que los acoge a los varones, que es una veteranía geográfica, como sabrán, que tenés que haber estado dentro de cierto territorio, tanto insular como marítimo, para poder ser veteranos. Y desde que se sancionó esa ley de veteranía, tenemos 16 veteranas, 2 de ellas ya fallecieron, que hasta ese año en que yo las descubrí nadie las conocía. De hecho, yo estaba trabajando en una investigación sobre las mujeres y la guerra en una cátedra de investigación, y una amiga muy sanmartiniana me mandó una foto de unas mujeres con ropa de fajín al pie de un Hércules 630, y me dijo: estas chicas estuvieron en la guerra, averigua. Y bueno, para mí fue como una puerta enorme que se abrió, porque al historiador o al investigador siempre nos pasa de querer estar encontrando esa historia que nadie había encontrado antes. Y la verdad es que a mí me pasó eso con estas mujeres. Fue como, empecé a buscar en las redes sociales en las que había en ese momento, encontré una que no había estado en el área de Malvinas, pero sí había estado en el continente y conocía a las que eran veteranas, y eso me fue conectando con una, y una me conectó con otra. Y la verdad es que cuando empecé a conocer esas historias dije, bueno, alguien tiene que escribir estos testimonios, porque los vamos a perder. De hecho, ya en el 2014 una de ellas había fallecido en el 2004 y nadie había conocido su historia. Había sido una comisaria naval que había estado a bordo de un buque de la Marina Mercante, Graciela Jerónimo, que circunnavegó las aguas de Malvinas durante todo el conflicto, siendo una especie de precursora para la Marina, tanto de guerra como mercante, porque ser comisario naval allá por los 80 era como de vanguardia para las mujeres. Tengamos en cuenta que todavía en aquella época se la consideraba de mala suerte a las mujeres embarcadas, ¿no? Y bueno, decidí escribir el libro para preservar esos testimonios, con la idea de que surgieran después más específicos de cada uno de ellas, de sus vidas, que se profundizara. Yo incluí isleñas y británicas en el libro, porque también nosotros tuvimos en el buque hospital más grande que Argentina preparó para la guerra, que fue el Almirante Irizar. Tuvimos 5 de esas mujeres, y los británicos tuvieron en su buque más grande, el Uganda, a 31 mujeres, y al momento que yo escribí el libro ninguna sabía de la existencia de la otra. Y el Reino Unido también, por primera vez, en su historia, larga historia de guerra. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de mujeres.
Estamos hablando de mujeres que estuvieron en las islas entonces, porque viste que el comentario general, el comentario popular es que las mujeres estuvieron en el continente y no en las islas. No, tenemos 16 mujeres que estuvieron a bordo de los buques. Una de esas 16 mujeres fue la única mujer argentina en pisar suelo de Malvinas mientras flameaba la bandera argentina en ellas, que es Liliana Colino, una enfermera veterana de la Fuerza Aérea que hizo un rescate de heridos a bordo de un Hércules de noche, con el avión volando a muy baja altura, para que no lo capten los radares. Esta es una historia muy conocida por los que conocen de la guerra. Sí. Y ella bajó en la pista de Malvinas para ir subiendo esos heridos al avión. Y es la única. El resto estuvo en la parte marítima, digamos, muy cerca de la costa de Malvinas. Es verdad que las mujeres no son excombatientes, porque no combatieron, ejercieron la labor de enfermeras, de instrumentadoras quirúrgicas, de radiooperadoras, de comisarios navales, como dije antes, pero existieron. Tenemos 16, desde el primer minuto que la ley dice quién puede ser veterano y quién no. Hubo muchas más mujeres en el continente. Sí. Y tenemos esta misma problemática con los varones, ¿no? Que pelean por quién es continental y que quiere ser reconocido. Esta problemática no escapa a las mujeres tampoco. Pero como yo digo, todas las mujeres del paralelo 42 hacia abajo deberían ser veteranas en las ciudades de la costa, porque todas tuvieron alguna injerencia cuando se desarrollaba la guerra, oscureciendo las ciudades, armando la defensa civil de las ciudades de la costa. Todas esas tareas fueron hechas por mujeres, que yo las menciono en mi libro, porque eran chicas de las escuelas secundarias las que entrenaban a sus vecinos para oscurecer sus casas, porque recordemos que una vez llegaba la flota británica al archipiélago de Malvinas, era muy probable que pudiera ocurrir un bombardeo a la costa argentina. Sí, me parece. Entonces estuvieron, claro. Sí, adelante. Estuvieron en riesgo certero de peligro, digamos, y debían oscurecer sus casas. La guerra que vivimos nosotros más al norte no fue la misma que se vivió en la Patagonia, ¿no? Eso lo sabemos. En la Patagonia hay un sentimiento por esas islas y por ese recuerdo de la guerra que no tiene nada que ver con el norte del país. Es como si fuera otro país respecto de eso, y lo he corroborado porque he vivido allá posteriormente en la guerra, en Comodoro Rivadavia, y cerca de cada 2 de abril es como que la gente empieza a evocar aquello de que los soldados eran dados de alta y se los llevaban a las casas las enfermeras del hospital regional o las familias los acogían hasta que las Fuerzas Armadas decidían mandarlos a sus casas, cosas que en el norte no vivimos, ¿no? Claro, en tu libro he visto que nombrás la artista de la guerra, el grito de Alicia, sí. Sara y el soldado cordobés, ¿es correcto? Verónica, ¿querés comentar algo de alguna de ellas? Esas son todas historias particularísimas que logré de cada una de esas. De Verónica, más en particular, ella es una isleña que fue muy generosa conmigo, porque cuando yo la consulté cómo habían vivido las mujeres la guerra de Malvinas, en Malvinas, lejos de tratarme como suelen hacer algunos isleños, me mandó su diario que había ella escrito durante la guerra. Y en la casa de Verónica, ella estaba casada en ese momento con un funcionario del Consejo de Gobierno de las Islas. Era la casa más segura de las islas, porque era la única construida con material, digamos, de piedra, cemento, no de madera. Entonces, cuando llegaron los británicos muy cerca de Puerto Argentino, la noche del 12 de junio, ella alojó a sus vecinas en su casa para que estuvieran protegidas de los bombardeos, sobre todo británicos, que estaban bombardeando desde el mar blancos argentinos en territorio del Puerto Argentino. Y
cayeron 2 bombas en su casa, por lo que se conoce como fuego amigo de un buque inglés, de las HMS Avenger, y 3 de las mujeres que se habían, digamos, protegido en su casa murieron, y son las únicas 3 civiles que murieron en la guerra de Malvinas, 3 mujeres. Y a mí me conmocionó mucho esa historia porque al que conducía el sistema de armas del buque, que no recuerdo ahora el nombre, lo apodaron en el Reino Unido el carnicero del Avenger, justamente por haber matado a esas 3 mujeres por un error, ¿no? Porque él quería alcanzar un blanco que estaba más al norte de la casa donde estaban alojadas estas mujeres, y le dio a esta casa, y ella cuenta con mucho detalle cómo habían preparado el refugio para protegerse de las bombas, con cajas de Johnny Walker llenas de turba. Y esa Verónica era una mujer que se había criado en los refugios de la Segunda Guerra Mundial. Cuando era muy niña, jugaba en esos refugios que habían quedado hasta que se reconstruyó Londres después de los bombardeos nazis. Entonces era todo como para ella volver a vivir aquello, ¿no? Sin ninguna... Yo hice este libro sin digamos, ningún objetivo bélico, sino más bien humanitario. Y cuento las experiencias de las isleñas y de las británicas justamente por eso, porque las mujeres solemos ser como puentes, ¿no? Entre esos soldados heridos y la vida, porque han sido esas mujeres, muchas de ellas en las islas, las que les dieron una taza de alguna bebida caliente a nuestros soldados, o que les dieron de comer, porque la logística hacía que la comida no llegara a las estancias donde cerca de los lugares donde había combates, y bueno, entonces por eso decidí incluirlas, porque algunos me han criticado por incluir estos testimonios, pero bueno, siempre aclaro que no es un libro bélico. Me costó mucho hacerme un lugar a mí escribiendo sobre la guerra. Este fue mi primer libro, después escribí otro sobre la identidad de los soldados de Malvinas, porque la guerra es una cuestión de hombres, masculina. Las mujeres no administramos la violencia, salvo el tremendo ejemplo de Margaret Thatcher como excepción, que fue una gran administradora de violencia, sin que esto sea un halago para ella. Pero por lo general las mujeres hacemos que se aplaque la violencia o padecemos las consecuencias a nivel universal, ¿no? En toda la guerra, las primeras desplazadas, refugiadas, abusadas o muertas son las mujeres, los niños y los ancianos. El espíritu de mi libro siempre fue ese, ¿no? Claro, vos decís se dijo mucho y se omitió demasiado, escribís en tu libro. Por eso la invisibilidad de justamente del espacio femenino. Sí, entonces para ir cerrando, ¿qué reflexión nos querés dejar de tus investigaciones? Si tenés además para difundir algún evento, adelante. O dejar una red de contacto. Mis redes, que son @AliciaNaniPanero, tanto en Facebook como en Instagram, pueden encontrar notas sobre estas mujeres, y en academia.edu, que es una página académica, están subidos los 2 libros y los pueden bajar de manera gratuita. Mujeres Invisibles y Soldado Desconocido, que es respecto de la identificación de los caídos. Creo que nos falta mucho, a pesar de que han pasado 43 años de la guerra, nos falta mucho por conocer de estas mujeres. Si bien han logrado hacerse notar después de la aparición de mi libro y de que los medios las busquen, que sus escuelas le hagan homenaje, o los lugares donde estuvieron, todavía cada año queda gente que no se ha enterado aún. Y yo siempre digo, el día que la ley cambie y que el 2 de abril conmemoremos el Día del Veterano y la Veterana y los caídos en Malvinas, vamos a haber puesto en el lugar de la historia que les corresponde. Así es, Alicia. Entonces, gracias por habernos atendido un día feriado.
gracias por tu disposición. Y si tenés algún evento y lo querés anunciar. El 2 de mayo en el Salón Malvinas de La Plata. Sí, se llama Salón Malvinas de La Plata. Voy a estar en una charla, en la presentación de otro libro sobre mujeres en el Hospital de Puerto Belgrano, esta vez no veterana, pero voy a estar ahí. Te lo voy a pasar por privado después, bien el nombre del evento, para que si querés difundirlo. Exactamente. Porque no recuerdo bien el nombre del lugar ahora, porque es algo que acordamos hacer y no recuerdo bien el lugar en donde se va a realizar, pero es en La Plata, en el Salón Malvinas, no sé si del Museo Malvinas de La Plata, pero el Centro Cultural Malvinas, ahí me acuerdo. El 2 de mayo a las 20 horas. Perfecto. De la ciudad de La Plata. Perfecto. Entonces después nos pasás el flyer, nosotros lo seguimos difundiendo y además tenemos dentro de San Martiniana Morón también tenemos gente de La Plata que se ha acercado a nosotros. Así que buenísimo. Claro. Así que con todo gusto haremos el contacto. Muchas gracias. Bueno, Alicia, gracias muchas gracias Alicia por este espacio y queda el micrófono abierto para lo que necesites difundir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones. Un abrazo grande. Felicitaciones, gracias. ¿Somos una radio? Sí. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Seguinos en nuestras redes sociales como @juventud_sanmartiniana_morón, @sanmartiniana_morón_. En Facebook nos encontrás como Sanmartiniana Morón. Sobre el sueño que él tenía de ver libres a los pueblos. Bueno, gracias Alicia Panero. Entonces recordamos que el 2 de mayo a las 20 horas estará presentando otro libro en el Centro Cultural Malvinas de La Plata. Su red de contacto es @Alicia Nani Panero. Y para ir cerrando, tenemos un cumpleaños hoy. ¿A quién le tenemos que mandar felicidades? Le mandamos un feliz cumpleaños a Ramiro Gigliasa, un amigo de la casa, quien le puso movimiento a la imagen del general don José de San Martín. Además actualizó un montón, hizo una exposición acá en el museo, en la ciudad de Morón. Sí, en el Museo de Morón. En el Museo de Morón. Museo Histórico y de Arte General San Martín, y además, bueno, ya es un artista digital internacional. Y bueno, estamos también, nos va a quedar esto para conversar en la próxima. Estamos cursando la diplomatura virtual sanmartiniana, clase 1, clase 2, ya vamos por la clase 2, que está dando el Instituto Nacional Sanmartiniano, dirigido por Claudio Morales Gorleri. La verdad que una maravilla esa diplomatura, ¿verdad, Marcelo, Eduardo? Realmente sí, es muy, muy certera, digamos, en todo lo que están promulgando. La verdad que es muy bueno. Las clases están muy bien preparadas, ¿no? Muy bien preparadas y además aportan información basada en fuentes, que esa es la base de la historia. Así y bueno, hemos aprendido datos que no conocíamos. Excelente, la verdad que de excelencia. 6.500 inscriptos han logrado. Así que felicitaciones al Instituto Nacional Sanmartiniano por esta propuesta. Y nos vamos despidiendo. Muy buenas Pascuas para todos, eso es lo que deseo para los oyentes, para todos nosotros. Buenas Pascuas, que la pasen bien. Seguimos haciendo patria hasta el próximo viernes. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar.
luchar en San Lorenzo y el clarín estridente sonó y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Búscanos en nuestras redes. En Twitter somos @FMOeste y en Instagram FMOeste 106.9. No dejamos lugar vacío ni en la radio ni en la web. Somos radio y somos sociales. FMOeste 106.9. Desde Aedo. Orgullosamente locales. Hacete fan de nosotros. Conectate con nuestro Facebook. Conoce las novedades de la radio que elegís todos los días. Facebook.com/FMOesteAedo. Programas, noticias, nuestra música. Todo está en nuestra red. FMOeste 106.9. Orgullosamente locales. www.fmoeste.com.ar. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Seguinos en nuestras redes sociales como @juventud-sanmartiniana-morón, @sanmartiniana-morón-. En Facebook nos encontrás como Sanmartiniana Morón. Sobre el sueño que él tenía de ver libres a los pueblos de América Latina y cómo lo consiguió junto con Simón Bolívar. Contame otra vez, yo quiero saber, como un granadero también quiero ser, por tu valeroso sable mi corazón argentino es, por tu valeroso sable mi corazón argentino es. El punto cardinal de tus mejores canciones y la información que no encontrás en otro lado. www.fmoeste.com.ar. Orgullosamente locales. La conocí en una bailanta, todo apretado.